vamos a analizar una de las funciones principales del proceso, que es la de la determinación de su objeto. ¿Y a través de qué actos se va a hacer la determinación del objeto del proceso? Entre otros, se va a hacer en base a la demanda, a la contestación, eventualmente si hay allanamiento, a la reconvención si hubiere, si se plantearan algunas determinadas excepciones previas, que ahora vamos a ver cuáles son, a las impugnaciones que planteen las partes. Eventualmente podrían haber hechos nuevos que modificaran el objeto del proceso y algún otro acto. ¿Y qué es el objeto del proceso? Es el problema o la cuestión que se plantea al tribunal. El artículo 198, que es un artículo muy importante, que es bueno que vayan recordando, habla de las cosas litigadas. Dice: la sentencia contendrán decisiones expresas, positivas y precisas. Recaerán sobre las cosas litigadas por las partes. Este es, digamos, el límite que va a tener el tribunal. O sea, se va a plantear al tribunal un problema y este va a tener que decidir si efectivamente hay una tal insatisfacción jurídica que determine que se deba disponer una adecuación entre lo que pasa en la realidad y lo que disponen las normas. Por ejemplo, si existió o no el pago de cierta cantidad de dinero que, conforme a lo que dispone alguna norma, debería haberse abonado. Por ejemplo, si se prestó dinero, la ley dispone que hay que devolverlo. Bueno, lo que el juez va a determinar es si efectivamente existió ese pago o si no existió, y en caso de no existir, si debe disponer el cumplimiento forzado de esa obligación. Si existió o no el adulterio y, por lo tanto, si debe o no decretar el divorcio. Esa insatisfacción entonces se va a eliminar a través de una sentencia que podrá ser mera declarativa, en cuyo caso lo único que va a hacer es constatar y declarar la existencia de una situación jurídica sustancial. El ejemplo, la sentencia de prescripción, que es declarativa. Sí, puede ser a través de una sentencia constitutiva, en el caso que tenga que constituir una nueva situación jurídica sustancial para poder adecuar la realidad y la norma. Es el caso, por ejemplo, del Estado civil, cuando decreta el divorcio, o si va a disponer una condena porque necesita que se modifique una situación jurídica sustancial para que se adecuen la norma y la realidad. Esta determinación del objeto originalmente se hace en base a 3 elementos que, si ustedes observan lo que tienen en la lámina, coincide con los elementos de la pretensión que ya habíamos estudiado: la requisitoria petitum o petitorio, ciertos hechos que habrían existido o no, y ciertas reglas de derecho que se alegan que existirían, que habrá que ver si existen o no. La requisitoria o pedido es lo que se le pide, lo que el actor le pide al tribunal. Reitero, una mera declaración de una situación, la constitución de una nueva situación jurídica sustancial, ojo, no procesal sino sustancial, o la condena a hacer o no hacer alguna cosa. El problema es que el tribunal está limitado y solo puede y debe considerar el petitorio tal cual ha sido planteado por el actor, esto conforme al principio dispositivo, o eventualmente si el demandado hubiera reconvenido y con los límites, digamos, que vamos a ver más adelante, porque de repente ese petitorio va a ser un poco más pequeño, el que va a considerar el tribunal para fijar el objeto, que el que planteó originalmente el actor en la demanda. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, si luego de analizar los hechos el tribunal entiende que, además de tener derecho a la rescisión del contrato, que es lo que pide el actor, ve que el actor también habría tenido o tiene derecho a que se le paguen daños y perjuicios porque estudia el contrato y ve que eso es posible, el juez no va a poder integrar al objeto del proceso la condena en daños y perjuicios, y esa condena no había sido pedida. Se tiene que limitar a
disponer que el objeto del proceso, o sea, el problema sobre el cual él va a resolver, es únicamente la rescisión del contrato. Repito, primer elemento del objeto del proceso es el pedido, la requisitoria, el petitum que hace el actor en la demanda. El segundo elemento que va a integrar el objeto del proceso son los fundamentos de hecho. Porque recuerden que la pretensión se fundaba en la existencia o en la falta de existencia de ciertos hechos, es decir, el que ocurren en la realidad. Recuerden que habíamos dicho que la plataforma fáctica en la pretensión era la causa, o sea, la existencia o la inexistencia de ciertos hechos era la causa por la cual el actor le hacía un pedido al tribunal en función de que habían unas normas de derecho que lo amparaban. ¿Cuáles son estos hechos? Bueno, estos hechos son los acontecimientos, pero son circunstancias concretas ubicadas temporal y espacialmente. No importa que esas circunstancias no sean, digamos, únicamente circunstancias palpables, pueden ser incluso circunstancias espirituales. Tengan presente, cuando alguien reclama un daño moral, está planteando un acontecimiento espiritual que está únicamente en su propia esfera interna. Pero estos hechos también pueden dar base a un pedido. Lo importante es que estos hechos hayan sido tomados o considerados por el derecho como presupuestos para que ocurra una determinada consecuencia jurídica. Hay una norma que dice, si ocurre tales hechos, tiene que ocurrir tal consecuencia jurídica. Bueno, estos hechos de alguna forma tienen que haber sido tomados por alguna norma, y lo importante es que tal cual los plantea el actor y tal cual los va a tomar el juez, no se adecuan a la realidad, no coinciden con la realidad, y por eso constituyen un problema. Si no, no serían un problema. Si coincidieran con la realidad, con la norma, el juez no tendría un problema que resolver. ¿Puede el tribunal tomar en cuenta cualquier hecho? No. Esto es muy importante. El tribunal solo puede tomar en cuenta los hechos que son presentados por las partes expresa o implícitamente y que están vinculados al petitorio. Por ejemplo, cuando decimos implícitamente, si alguien está reclamando el despido, evidentemente, implícitamente está estableciendo o está diciendo que fue contratado, que hay una relación laboral. Eso es un hecho que está implícitamente comprendido en una reclamación por despido. Lo importante es, repito, que el tribunal no puede tomar en cuenta cualquier hecho. Por ejemplo, si las partes alegan que hay una situación de separación de un matrimonio por más de 3 años y en función de eso piden, porque dice que la norma dice que cuando el matrimonio está separado por más de 3 años habría una causal como para pedir la constitución de un nuevo estado civil, modificar un estado civil, constituir uno nuevo, que es el de divorciado. Resulta que cuando se va al proceso, en el juicio los testigos, en lugar de declarar que los cónyuges estaban separados por más de 3 años, o además de declarar que estaban separados por más de 3 años, declaran que hubo un adulterio por parte de alguno de los cónyuges, el juez no puede tomar esos hechos, los hechos del adulterio, para nada, sea aun cuando no pueda declarar el divorcio por separación, porque no se probó la separación, él no puede declarar el divorcio por el adulterio. Aunque pueda declarar el divorcio por separación porque quedó probada la separación, no puede mencionar ese adulterio, digamos, para declararlo. Mañana se verá si estos cónyuges pierden, digamos, el que pidió, el actor perdió el juicio por separación porque no pudo probar la separación. Veremos, estudiaremos más adelante, cuando estudien prueba, si se puede utilizar esa prueba que se hizo en ese juicio, que no sirvió para ese juicio, se puede utilizar
para otro juicio. En todo caso, es un tema que se analiza cuando se estudia la prueba trasladada, que está regulada expresamente en el Código. Por último, el juez va a tomar fundamentos de derecho, que son aquellas normas de derecho que según el pedido que se formula establecería que esos hechos debieron haber sido de otro modo, debieron haber ocurrido de otra forma. ¿Cuáles son las normas que forman parte del objeto del proceso y deben ser consideradas por el tribunal? Todas las normas de derecho positivo. ¿Por qué? Porque el juez conoce el derecho y porque le estamos planteando un problema al juez para que el juez resuelva. Y él, para resolver ese problema, va a usar no únicamente las normas que le propuso el actor en su demanda y que, digamos, en las cuales fundó su pretensión, sino en todo el derecho. Hay un aforismo que significa precisamente eso: el juez conoce el derecho, que es iura novicuria. Iura novicuria significa el juez conoce el derecho. En consecuencia, hay un cierto paralelismo, como ustedes ven, entre los elementos de la pretensión. Habíamos visto cuando estudiamos pretensión que también estaba integrado por una requisitoria, por una plataforma fáctica, que era la causa, y por unas normas. El objeto del proceso originalmente se determina precisamente con ese petitorio que hizo la parte actora, con los hechos que la parte actora menciona, tengan presente lo que habíamos hablado y lo tienen en los materiales respecto a la teoría de la individualización y la teoría de la sustanciación, que nuestro sistema acoge la teoría de la sustanciación, es decir, no alcanza con una mera formulación de hechos genérica, sino que esa relación de hechos tiene que ser acotada en el espacio y en el tiempo. No alcanza con decir, vengo a reclamar que condenen a fulano de tal a pagarme dinero porque me chocó, me lastimó. Hay que decir, porque me lastimó el día tal, en la calle tal y en tales circunstancias. Bien, esto es originalmente, digamos, lo que conforma de base, esta es la base para la determinación del objeto del proceso. Pero vamos a ver ahora que hay otros elementos que van a ir determinando, digamos, el objeto del proceso, porque puede sufrir alteraciones durante la sustanciación del mismo.